Como vos sabés, nosotros tuvimos nuestro mini Davos en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Más de 1000 empresarios de todo el mundo vinieron a hablar. Cuando vos los ves, las declaraciones que hicieron estos empresarios extranjeros y las que hicieron los ministros, si yo te las digo, vos no sabés quién dijo cada cosa. Si yo te digo que el que va a decidir sobre la energía es el sector y no el gobierno, ¿lo dijo un funcionario o lo dijo un empresario? El Ministerio de Trabajo tiene que estar al servicio de los empresarios. ¿Quién lo dijo? ¿Es un empresario o un ministro? ¿Cómo diferenciás en el gobierno de Macri quién es empresario y quién es ministro? Cuando el poder económico se sienta en la Rosada, hoy te puedo asegurar que se confirmó que es el poder económico en la Rosada, porque no sabías quién era empresario y quién era funcionario. Las cosas que dijeron hoy. Los empresarios dicen cualquier cosa, no tienen ningún problema, ¿eh? Acá hace falta flexibilización laboral. Roca dijo directamente, los sindicatos no tienen que pedir más aumentos salariales. Ahora, las cosas que dijeron los ministros, a los empresarios, digo, yo creo que no tenían careta, yo los veía ya antes. Ahora, se las sacaron todas. Las cosas que dijeron hoy va a quedar para la historia. Si los diarios argentinos mostraran lo que le dijeron hoy los ministros a los inversores extranjeros, no sé qué pasaría con el gobierno de Macri. Lo vas a ver acá, como muchas cosas que vemos solo acá. ¿Vamos a ver alguna de esas frases? Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, no llegó a verlo, Mariano, bájalo un poquitito. Ponemos a disposición de los inversores que... Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, les dijo, ponemos a disposición de los inversores que están hoy acá el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo fue creado para defender a los trabajadores, para defender el salario de los trabajadores, por eso ahí se negocian las paritarias, para defender las condiciones laborales de los trabajadores, para defender el salario de los trabajadores. Las empresas tienen otros ministerios. El Ministerio de Trabajo es para los trabajadores, Triaca. ¿Quién sos? ¿Cómo podés ser funcionario público y decirle a un inversor extranjero, el Ministerio de Trabajo es para ustedes? Lo ponemos a su disposición. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Te puedo asegurar que nunca, ni en la dictadura, ni en el menemismo, jamás, los ministros de Trabajo de Menem nos decían esas barbaridades. Lo que dijo Aranguren hoy, mírenlo, un ministro, no queremos un vínculo donde el gobierno decida, queremos que decida el sector. ¿Qué quiere decir esto? No van a gobernar, va a gobernar el sector, va a gobernar el presidente de la Shell, el presidente de Exxon, los presidentes de las energéticas. Decidan ustedes, se los dijo, lo dijo en público, esto está en el destapeweb.com. Lo dijo en público, el ministro dijo, con este gobierno deciden ustedes. ¿A dónde está el gobierno y a dónde está el empresario? ¿Quién es quién? El problema es que votamos a empresarios. En el mundo, en las democracias modernas, hay una tensión constante entre el poder económico y el poder político. Y de esa tensión surge un equilibrio de poderes. Bueno, acá el poder económico se sentó en la Casa Rosada y pasan cosas como estas. Todas las frases, 10 frases en el destapeweb.com, que si tapás quién la dijo, no sabés si es un empresario o un ministro. Darío Gaño. Sí, estuve en el mini Davos, me acerco acá con el programa en el cual hay muchos ministros, algunos periodistas que estuvieron ahí también moderando y bueno, algunos funcionarios por ahí de segunda línea hablando de lo que les interesaba escuchar a esos empresarios. A ver, ayer hablamos de la diferencia entre los empresarios locales y los de afuera. Los de afuera estaban interesados, pero la verdad que no quiere decir que vayan a traer las inversiones. No hubo grandes anuncios más allá del de Siemens y también de Exim Bank. Lo cierto es que cuando uno se acercaba y charlaba con los empresarios que estaban más en segunda fila, los que no eran más conocidos, todos hablaban de esto, de reforma laboral. Decían, bueno, pero todavía nosotros necesitamos las medidas, no solamente un lindo seminario. Están pidiendo flexibilización laboral.
flexibilización laboral, sin lugar a dudas, era parte de lo que charlaban. Hoy lo remarcaba, me mostraba Iván, el diario El País de España, justamente que resaltaba de este foro que lo que se pide es flexibilización laboral, y es lo que se estuvo discutiendo la semana pasada en el Congreso. Esta ley de empleo joven, que toda la oposición estaba en contra porque decían que era una ley de flexibilización laboral. En este caso, bueno, no es para los jóvenes, en realidad es para todos. Puede haber gente joven que no sepa lo que es. En los 90, la ley de coimas del Senado, es decir, se coimeó a varios senadores para que voten una ley de flexibilización laboral. Hubo que darles plata a los tipos, ¿sí? Un acto de corrupción. Por eso se fue el vicepresidente, Chacho Álvarez, que es, y bueno, por ejemplo, qué sé yo, tomarte y a los 2 años te echan y no te pagan indemnización, tomarte por un salario que está por abajo del de la ley, que labures 20 horas seguidas, no sé, cosas por el estilo. De eso se está hablando. De eso está hablando. Y después estaba dividido en los sectores que les va bien, en los sectores que confían en el gobierno y que les ha ido bien. Yo estuve hablando con Luis Echeverre, que acá dije que se mueve como ministro, y ahí estaba muy bien. Acá estaba la nota del País, que dice: las multinacionales reclaman a Argentina más flexibilidad laboral. Mucha gente de finanzas que me decían, lo que te digo siempre, estamos muy bien, tenemos mucha guita, y a veces es difícil de saber a dónde va. Y algunos, economistas que conozco, los que he estudiado, que me decían, lo que pasa que trabajan en finanzas es que no sabemos cuándo se va a traducir a la economía real. Por ahora es medio una fiesta interna, y lo cierto es que los sectores por ahí más donde la Argentina estaba en los últimos años creciendo, los industriales, los comerciales, están en un momento complicado. Habló también el secretario de Comercio, Miguel Brown, que habló de más apertura, dijo que hay que tener más acuerdos comerciales. A su lado estaba Luis Pagani de Arcor. ¿Apertura dijo con el quilombo que tenemos con las importaciones? Claro, y viene a cuento de lo que dijo también Mauricio Macri. Estamos hablando de que la CGT, la oposición, la Unión Industrial Argentina, todos están diciendo que el nivel de importaciones está alto, que no se está cuidando el empleo argentino, que estamos ante un problema de divisas, y Mauricio Macri lo que dijo hoy es que, dijo ayer, que las importaciones no superan más del 2 o el 3% en ningún sector del mercado de cada sector. Eso no es cierto. ¿Qué quiere decir? Y se disparó, perdón la interrupción, con el debate con Sergio Massa. Claro, a eso voy. ¿Qué quiere decir? Que de 100 manzanas, por ejemplo, que se venden en la Argentina, solamente 2 o 3 son importadas. De ¿Eso 100 dijo el presidente de la Nación? Dijo de cada sector. De que 100 heladeras, solamente 2 o 3 son importadas, y el resto no. Lo que dice Iván, que decía Sergio Massa, es una ley que promovió Sergio Massa y que le pusieron el nombre de freno a las importaciones, pero no es así. En realidad es 120 días, emergencia. ¿Se chequeó ese dato que dio el presidente? Bueno, ahora lo vamos a ver, claro. ¿Por qué? Porque lo que le dijo Macri a Massa, que de nuevo no limitaba las importaciones, sino que ponía, aunque sea debatir un poco más, te puede gustar o no gustar la ley, es Massa habla sin estadísticas, dijo Macri. Bueno, el que había hablado sin estadísticas había sido Mauricio Macri. Chequeado.com hizo un análisis de esto, pero también lo hizo ABC.com y varias consultoras, que estaba mal lo que decía Mauricio Macri. Vamos a ver en los sectores más importantes cómo es el tema de importación y consumo. O sea, Mauricio Macri dijo: Massa no sabe nada de estos datos, las importaciones no superan el 2-3% en ningún sector. Y hubo un debate también muy subido de tono entre Ignacio de Mendiguren, Aldo Pignanelli y Francisco Cabrera, en la que tanto Pignanelli como Alberto Fernández, un tercero del Frente Renovador, dijeron que lo único que se le conoce a Cabrera de su gestión es un viaje a Punta del Este con la actriz Juana Viale. Polémico. Lo cierto es que... ¿Estos son los porcentajes? Estos son los porcentajes. A ver, por ejemplo, en el primer semestre del 2016, los instrumentos médicos... de todos los instrumentos médicos que se venden, de todo el mercado, el 62% son importados. Macri dijo 2 o 3%. 2 o 3% en los sectores. En maquinaria de oficina, 65% es importado. Estamos hablando del presidente de la Nación, ¿sí? Hay otro político, en este caso Massa, que dice: tenemos que llevar un proyecto para buscar alguna manera de frenar las importaciones. Él dice: este tipo no sabe nada, no tiene ningún número, habla al pedo y qué sé yo. Yo les voy a decir la verdad, yo soy el presidente de la Nación, en ningún sector se importa más del 2 o el 3% de lo que se consume. Estos datos los hizo Chequeado y los hizo en este caso ABC.com. Claro, en base a datos de ABC. Bueno, esta es es muy cercano a Macri, te digo además. Sí. ABC.com. Aunque sea ideológicamente. Y es el que, ideológicamente, a eso me refiero. Y
Y son los tipos que más saben de comercio internacional. Sí, sin lugar a dudas. Estos sectores van a desaparecer así. Sí, y vamos a sectores por ahí más tradicionales de la industria argentina, lo que tiene que ver con la automotriz. Por ejemplo, la mitad de los autos que se compran acá son importados. La mitad. La mitad. Estamos hablando, aparte, que está cayendo el sector, que están despidiendo empleados en algunas de las empresas y en muchas de las indirectas, es decir, de las pymes que hacen los espejitos retrovisores y demás. Y aumentó mucho la importación de Brasil. ¿Por qué? Como en Brasil están en recesión, tienen los autos Ahora, yo vendiendo no en sé, todos lados. ¿Macri le quiso mentir a toda la población o la gente que lo asesora, el ministro de Economía, el ministro de la Producción, le tiró a él un dato tan tonto como decir? Bueno, ahora 2 o te voy a decir la 3%? salvedad que hicieron después y que en realidad nunca la hizo Macri. 38% de aparatos electrónicos son importados. No solo aparatos, sino todo lo que tiene que ver con los componentes y demás. Vamos a ver, porque alguno dijo, bueno, por ahí Macri quiso decir que eran los productos que más hacemos en el país o que más hacíamos tradicionalmente o alimentos. Bueno, también estuvo mal ahí. Por ejemplo, vamos a ver, María, en la siguiente placa, lo que tiene que ver con maquinaria y equipo, 37%, seguimos con esto, radio y televisión, 29%, lejos de... Son números los muy datos, grandes, ¿no? Claro, lejos de los datos que ¿Cómo había el dado presidente Macri. dijo 2 o 3%? Y ahora sí, vamos a ver lo que tiene que ver con zanahorias. Mirá lo que aumentó, que esto era, en 2015 no se importaban zanahorias y en 2016 el 10,5% son... 10,5 es 4 importados. veces el 2 o 3% que dijo Macri. Pero además, de 0 a 10,5 es infinito el crecimiento. Yo digo, ¿por qué coño importamos zanahoria? Te voy a dar más datos de productos que son más tradicionales argentinos, que lo que tiene que ver, lo remarcaba Marcelo Slotoviazda en la revista 23. Frutillas, 120 toneladas que entraron de Marruecos, China y Polonia. Carne porcina, golosinas, queso fresco, pastas, arvejas, calzado, pantalones, camisas, motos. Bueno, motos si querés no, los otros son bien argentinos. Un empecinamiento por destruir empleo lo más rápido posible y llegar al 15% de desempleo que proyectaron, que planearon llegar. Nunca vimos un gobierno que planeara llegar al 15%, ¿no? Nosotros te lo dijimos el 17 de enero cuando llegamos de vacaciones. Quieren llegar lo más rápido posible al desempleo 15%, por eso aumentan las importaciones. Te voy a dar uno de los ejemplos que me decían hoy desde la Secretaría de Comercio. Me dicen, muchos estaban diciendo que se importa dulce de leche, porque dieron vueltas unas fotos de un dulce de leche importado desde Chile, que se abrió ahora, que antes no entraba. Entraron 120 kilos de dulce de leche, decían que eso no era representativo, es verdad, no es mucho. El tema es que yo les preguntaba, ¿y por qué dejaron entrar hasta 1 kilo de dulce de leche? Es dulce de leche encima de Chile. Lo que dicen es, nosotros no nos vamos a pelear con la Organización Mundial del Comercio. El gobierno anterior no se llevaba bien por una imposición que hay en el Mercosur. ¿No nos llevábamos bien con la Organización Mundial de Comercio? No sabía. Bueno, que no se le podía poner un arancel, en el Mercosur no se le puede poner un impuesto muy alto a lo que viene de afuera. Entonces, por eso, el gobierno anterior había puesto algunos mecanismos los cuales la Organización Mundial de Comercio no les gustaba. A este gobierno dice que no se va a pelear con la OMC. A ver, la y OMC en el medio, vive multando a Estados Unidos o los países más grandes del mundo. los más Todos multados discuten son con- Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Tengo algunas dudas que por y ahí déjame Darío- cerrar con Sí. esto solo. No, que efectivamente lo que dicen desde la Secretaría de Comercio es nosotros tenemos que avanzar en más acuerdos comerciales e ir hacia lo que está haciendo ahora. Pero, a ver, ¿qué pasa ahora? Antes se criticaba con que faltaban divisas para las importaciones necesarias para producir, para exportar. Por ejemplo, lo que sea maquinaria para los automotrices para exportar y en eso generar más divisas. Hoy el problema es que se está importando cosas que se producen en el país. Esto lo remarcaba también el otro día. Se producen en el país. Entonces se está importando zanahorias, se está importando los insumos que deberían exportarse y se está exportando menos. Entonces, la generación de divisas, que tampoco les está dando el campo. ¿Por qué? Porque se le sacaron las retenciones, no se sabe por dónde van a llegar. Perdón, Iván. No, tengo algunas dudas que es primero, englobando tanto el tema Davos o mini Davos o Davosito con importaciones. ¿Los empresarios van a invertir porque se hizo un foro? No, claramente A no. invertir si le conviene. Si hay Bueno, mercado. digo, mi pregunta es esa porque uno sigue viendo que la economía este año se achica, que hay conflictividad social y que el año que viene todos plantean, los más optimistas, que se va a crecer un 3%, los menos optimistas que no se va a crecer o que se va a crecer un 1%, y que eso no va a generar demasiado empleo. No, Darío decía
que era un No. país de servicios, lo que se presentó el primer día en Davos, que las empresas que estaban eran de servicios. Y después pregunto en términos de Te infraestructura. contesto esa. Los tipos Sí. decían, no, nos gusta el foro, estamos contentos, pero queremos medidas. Eran este tipo de medidas las que hablamos al principio. Bueno, y las que contaba con Nicolás Massot, Berkovich, lo de la público-privada, la ley público-privada, lo de reasignar a otras empresas en términos de infraestructura por la inversión de Siemens, que dijo 1.000 empleos. Tampoco es que se recupera la totalidad y es hasta 2020 la inversión de 5.000 millones de euros. Ahora, la pregunta es, el gobierno anterior invirtió en vialidad 44.000 millones de pesos el año pasado. Este gobierno, con el ministro, podemos decir, más apto, sin lugar a dudas, que es Rogelio Frigerio, dice, en el decreto en febrero, dijo que iba a invertir 100.000 millones de pesos en 4 años. Eso es 25.000 millones de pesos por año, menos con una inflación del 40 más. Y hoy dijo, o ayer, 25.000 millones de dólares en estos años que faltan. Mi pregunta es, que yo estoy seguro que está con todas las intenciones de hacerlo Frigerio, y Chaín, y Delgado, y Luca Delfino. ¿Con qué capacidad administrativa? Claro. Porque el Estado no es soplar y hacer botella. Vos necesitas capital humano para que esos expedientes, para que eso se pueda operativizar. Yo no sé realmente si esas cifras que dieron son para generar confianza a los empresarios, si realmente creen que eso se Ellos puede no se realizar. lo creen. Vos decís que no. En off no te dicen eso, claro que no. En off te dicen exactamente, demuestran sus limitaciones para hacerlo. Pero de ellos y de cualquier gobierno Claro. que tenga que administrar el Estado. Justo esa cifra Claro. de 25.000 millones es la que dio Pratgay en su primera conferencia, que después no entraron. Entraron 1.200 millones de dólares la inversión extranjera directa en el primer semestre, que no es tanto más que el año pasado, y que tampoco ha ido en los sectores que por ahí más se necesitaban. Pero bueno, es un debate un poco más largo eso. No, estaba pensando en esto otra vez, en lo que decían hoy en el foro. Yo quiero recomendar fuertemente para los que nos gusta no solamente el periodismo, sino la política, un discurso que lo podría haber aprovechado para hacer proselitismo, lo podría haber aprovechado para criticar a la herencia, que algo de eso hubo solapadamente, pero el discurso de Emilio Monzó en el Centro Cultural Kirchner el día de hoy, flanqueado por Gabriela Michetti, Ricardo Lorenzetti, y no me acuerdo quién más Que dijo estaba, que el pero próximo presidente puede ser Massa, Ortubey o Vidal. bueno, Monzó habló de las posibles candidaturas en 2019 sin nombrarlo al presidente. Claro. Punto número 1. Habló exactamente Sin como nombrar tampoco a Cristina y a Scioli. Exacto. No, pero tenemos que empezar a hablarlo. Vamos a hacer en otros programas de por qué Macri no diría No, pero esto una creo que reelección, ¿no? que es una cuestión más vinculada a lo que decía Darío, que es el futuro no está ni en Cristina ni en Scioli, decía Monzó. No es ahí donde yo quería hacer eje y destacar lo que decía, sino cómo planteó una convivencia entre oficialismo y oposición que en la óptica de él no se daba en años anteriores. Al margen de la subjetividad, me parece que políticamente es un discurso muy destacable. ¿Sabes por qué se vio muy bien ese? Porque lo que dijo Monzó es, nosotros estamos en esta franja. El país va en una vía institucional de transformación como cree el PRO. ¿Por qué? ¿Qué era el eje y el principal problema o la principal preocupación de los empresarios el primer día? Era las elecciones del año que viene y lo que decía Iván hace poco. Si se ganó por tan poco el gobierno el año pasado, ¿qué me dice a mí como empresario que quiero invertir a 6 años que esto se va a mantener? Por eso el discurso de Monzó fue muy importante. Y tomo un dato más o una lógica.